Nuevamente reciba Iglesia un saludo fraternal. Hoy el tema del sermón se titula El día del Señor vendrá, que está obviamente basado en algunos de los versículos. Hace 8 días hablamos acerca del retorno de Cristo y la lectura que hicimos al unísono la hicimos de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 y leímos hasta el capítulo 5, versículo 11. Hoy el sermón va a estar basado en el capítulo 5 de los versículos 1 al 11, pero hay aspectos del sermón anterior que tenemos que volver a tocar porque tiene que ver con el retorno de Cristo y aquí en esta porción lo que asegura y garantiza que el día del Señor vendrá. Eso es impajaritable, es totalmente prometido y se cumplirá como se cumplió la promesa de la primera venida del Señor. Entonces voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, de los versículos 1 al 11, vamos a exponer hoy. Pero quiero comenzar mencionando 2 versículos con los que finalizamos una parte de esa porción del capítulo 4. El que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pudieron observar que varios de nuestros himnos que cantamos hoy tenían que ver con ese tema, de la resurrección de los muertos, y que cuando se llame a lista, nosotros estemos ahí diciendo: presente, Señor. Quiera, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos, y quiera, Señor, apiadarse de nuestras familias, para que también puedan decir juntamente con nosotros eso mismo. Pero luego termina diciendo el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y asimismo termina el versículo 11 del capítulo 5, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. A manera de introducción, y la introducción va a estar más extensa, casi que va a ocupar el mismo tiempo de la predicación, por la importancia que reviste el tener un panorama bien claro acerca de este evento, que en este capítulo de Tesalonicenses, como en el anterior, tiene 2 aspectos fundamentales: el retorno de Cristo y que el día del Señor vendrá. Y se cumplirá con precisión, como se ha cumplido cada profecía y cada propósito de Dios para su pueblo. Cuando leímos 1 de Tesalonicenses 4:13 hasta el capítulo 5:11, pudimos observar, hermanos, que hay una serie de acontecimientos que se presentan de forma concomitante en la segunda venida de Cristo. Y también que, por supuesto, existe un orden lógico en esos acontecimientos que acompañan la segunda venida de Cristo. En el sermón anterior vimos uno de esos acontecimientos, de los cuales se derivaron otros. Vimos, por ejemplo, el arrebatamiento, pero vimos que el término arrebatamiento aplica es porque hubo un primer gran evento, que Cristo apareció en las nubes y trajo como consecuencia que los muertos en Cristo resucitaron primero y que los que estaban vivos, sus cuerpos fueron transformados y luego llevados hacia el cielo. Entonces vemos cómo nunca ningún evento o ningún acontecimiento está suelto o está aislado, sino que todo en el Señor guarda una unidad. Voy a colocar un ejemplo claro en lo que es la salvación. Cuando se nos habla a nosotros del orden de salvación, o lo que conocemos en nuestra teología como el ordo salutis, cuando tú y yo fuimos salvados, fue un solo evento. Pero si miráramos ese evento en cámara lenta, podríamos observar que ese evento vino acompañado de aspectos consecutivos.
¿Por qué lo sabemos? Por las escrituras mismas, que dicen que tú y yo fuimos predestinados, elegidos, luego llamados, regenerados, convertidos, y en esa conversión viene acompañada de fe y arrepentimiento, de fe para creer y arrepentimiento para confesar nuestros pecados, pero también que fuimos justificados, santificados, adoptados y glorificados. O sea, cuando tú y yo nacimos de nuevo, fue un solo evento, fue un solo acto, ocurrió en un solo instante, pero esa salvación venía acompañada por una serie de aspectos consecutivos, concomitantes con la obra de la salvación. Entonces no solamente fuimos salvados, sino que fuimos bendecidos con 9 o 10 aspectos que acompañaron el evento de la salvación en nuestras vidas. Y podemos colocar más ejemplos más adelante que nos ayuden a entender todos los eventos concomitantes que acompañaron o que acompañarán la segunda venida de Cristo. Alguien dio una ilustración que me gustó mucho también. Yo usé la de la salvación, pero vamos a mirar un evento de la vida cotidiana. Esto lo extracté de un sermón de un hermano que aprecio harto y que Dios ha usado mucho en estos temas. Y él plantea el siguiente ejemplo o la siguiente ilustración. Si a nosotros nos dieran la orden de cerrar la llave, tenemos que entender que lo que se nos dice es que hagamos un acto puntual. ¿Sí? Fulano de tal, cierra la llave. Pero al revisar ese acto puntual y lo desglosamos, vemos que para que ese acto puntual se cumpla, viene acompañado de una serie de actos que son concomitantes. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que la persona, si está sentada, se tiene que parar, caminar hasta donde está la llave, tomar la llave por la mano y girarla para que cierre el grifo. Entonces, el acto es uno solo. Por favor, cierre la llave. Pero viene acompañado de una serie de eventos sin los cuales no se podría cerrar la llave. Es una ilustración elemental, pero que nos sirve para que, comparado con el tema de la salvación, de todos los acontecimientos consecutivos que ocurrieron en nuestra salvación, con un acto de la vida cotidiana, empezamos a entender que así viene o así se revisará y se conocerá la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo hay algunos acontecimientos que se amparan y que le dan sentido completo a ese maravilloso y esperado acto. La segunda venida de Cristo es un acto maravilloso, expectante y que genera un ánimo en nuestras vidas que nos ayuda a que nuestra esperanza sea cada vez más fortalecida. Y lo más hermoso de todo es que al dar estos dos ejemplos, vamos a evaluar y a revisar que no hay tiempos extensos entre un evento y otro. O sea, usted no fue, digamos, salvado en cámara lenta. Entonces, primero vamos a elegirlo y esperar un buen tiempo. Luego vamos a llamarlo y esperamos otro tiempo. Y luego entonces vamos a regenerar su corazón para que tenga vida espiritual, para que pueda responder al llamado. Y luego esperamos otro tiempo. Y hasta que finalmente vamos a Cristo en arrepentimiento y fe y nos es otorgada la salvación. No, fue un acto, pero acompañado por todos esos eventos. Así como vimos el acto de la llave, no es que la persona recibe la orden de cerrar el grifo, se queda esperando un rato la orden, luego a la media hora se para y después espera otro tiempo y camina lentamente hacia el grifo y luego estira la mano y cierra el grifo. No dejando espacios, sino que se requiere con urgencia que cierre el grifo. El agua se está desperdiciando y hay que cerrarla. Entonces vaya rápido y ciérrela. Asimismo, hermanos, vuelvo y repito, la venida del Señor viene acompañada por eventos maravillosos
que son concomitantes a ese gran evento. El Señor no va a venir con intervalos, como desafortunadamente en algunas iglesias piensan que el Señor va a venir con intervalos, inclusive intervalos que van desde 7 años hasta 1000 años. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que esos eventos, aunque tienen un orden lógico, se presentan el uno como consecuencia del otro. Vemos que cada evento depende del uno del otro y al ir desarrollándose unos a otros, van cumpliendo el propósito. En el ejemplo del cierre del grifo, debemos pensar como un solo acto, pero que se presenta como consecuencia del otro. Cada acto depende del otro y el ir dándole vuelta al grifo, el agua va deteniendo su curso. Y quiero recordar, hermanos, que en un solo acto, y que es un solo acto, no tanto como un proceso en el cual se tengan que esperar tiempos largos, sino que es un solo acto acompañado con eventos lógicos que se suceden consecutivamente. Para esto hay que entender una figura literaria que nos da la Escritura, o que se refleja mucho en la Escritura, y que se conoce como sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Es una figura literaria, una figura gramatical que se usa para, al mencionar una parte, se puede conocer el todo o el todo por una parte. Eso es una sinécdoque. Y vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender estos grandes eventos. Entonces decimos que una sinécdoque es una figura literaria que la Biblia ha usado para llamar un conjunto de cosas nombradas por una parte o un todo para nombrar una parte específica. Y esta figura nos va a ayudar a concretar y comprender las cosas en nuestra mente. Por ejemplo, cuando alguien dice, fulano de tal tiene 20 cabezas de ganado, ¿qué está diciendo? Que tiene 20 reses completas, pero únicamente está usando el término cabeza. O cuando yo puedo decir que en el estadio habían 60,000 almas, estamos diciendo que hay 60,000 ¿qué? Personas que tienen alma y cuerpo, pero me refiero a una parte para determinar un todo. O, por ejemplo, cuando alguien va y visita a un familiar suyo en el cementerio y dice, aquí yace fulano de tal, pues sabemos que fulano de tal ya no está ahí en su alma. Su alma está o en la gloria eterna con Dios o al otro lado. Lo que yace ahí son los despojos de su cuerpo mortal, pero decimos que ahí está la persona, aunque la persona no está ahí. Esos son sinécdoques. Y en la Biblia vemos varios ejemplos. Cuando el Señor comenzó a ser seguido por grandes multitudes, ¿qué dijeron los fariseos y los de su época? Mirad, todo el mundo va tras de él. ¿Iba todo el mundo tras de él? No, ¿cierto que no? Pero se usó ese término de todo el mundo para señalar que multitudes estaban siguiendo a Cristo. Y en el Salmo 46, en el versículo 9, también hay una expresión sinecdótica. Por ejemplo, en el Salmo dice que se habla del arco y de la lanza para denominar una guerra. Ahora, una guerra pues tenía muchas más cosas, ¿no? Tenían escudos, espadas, tenían caballos, tenían fuego, tenían muchas armas, pero aquí el Salmo 46 para describir una guerra menciona únicamente el arco y la flecha. Son sinécdoques, son figuras literarias. Y así en la Biblia también podemos encontrar otros aspectos que nos hablan de lo mismo, refiriéndose al día del Señor o al retorno de Cristo. Y quiero que observen con mucha atención estos textos. Para hablar acerca de la segunda venida de Cristo, la Biblia lo menciona de diferentes maneras. Por ejemplo, en Mateo 24-27 se refiere a este día como el día o la venida del Hijo del Hombre. Les leo el texto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí tenemos una descripción que el gran Dios Todopoderoso vendrá como el Hijo del Hombre. Pero también en Mateo 24, en el versículo 14, se refiere
a la venida de Cristo como el fin. Si notan, en uno como el Hijo del Hombre, en otro versículo como el fin. Leo el texto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Cuando el Señor venga es el fin de todas las cosas y el comienzo de las nuevas cosas. Pero también se habla del Señor o de la venida del Señor o del día del Señor como el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya tenemos ahí nada más 3 referencias. El Hijo del Hombre, vendrá el día del Hijo del Hombre, el fin y el día postrero. Pero el apóstol Pedro también nos da otro término. En 2 de Pedro 3:7 habla de él como el día del juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y también menciona la perdición de los hombres impíos, claro, como resultado del juicio. Entonces vemos un cuarto aspecto que se habla del día del Señor como el día del juicio, como el fin, como la venida del Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Y hay un texto que menciona 2 aspectos maravillosos acerca de él. Mateo 13:39 lo nota de 2 maneras en el mismo versículo. Lo habla como la siega y como el fin del siglo. Les leo el texto. El enemigo que sembró, habla de la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces habla de la siega como el fin del siglo o el fin del siglo como la siega y utiliza esos 2 términos. Y por último, no porque sea el último texto, hay muchos más, pero también se habla del día del Señor como el día de la resurrección. Eso está en 1 Corintios 15, 51 y 52, que lo leímos inclusive en el sermón anterior, que dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que nos habla que el evento de la resurrección de los muertos y de que nuestros cuerpos sean transformados y estamos vivos cuando Cristo venga, habla también del día del Señor. Y todos estos son eventos que hacen parte, mis hermanos, de la segunda venida y que según su contexto se deben de ser entendidos como que están describiendo la segunda venida del Señor, señalando solamente una de las partes. En algún versículo solamente habla del juicio, en otros de la resurrección de los muertos, en otros del fin, en otros de la siega, pero finalmente todos hablan de un solo evento, la segunda venida de Cristo. Bien. Entonces ahí vamos comprendiendo ya un poco más acerca de esa figura literaria de sinécdoque. Y vale la pena notar lo siguiente, mis hermanos, que tal vez por no entender esas figuras gramaticales, es posible que sea uno de los principales tropiezos u obstáculos que el creyente tiene cuando lee el libro de Apocalipsis. Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta de que en una porción de Apocalipsis se nos narra un evento que termina en una alabanza eterna de los redimidos. Pero luego usted lee otra porción u otros pasajes que nos cuenta otro evento que termina en el castigo de los malos. Y al leerlos como eventos separados uno podría entonces entender que son eventos que son independientes el uno del otro. Es decir, primero Dios se ocupa de su pueblo, de los santos, y luego se ocupa de los malos. Pero a la luz de esta figura sinecdótica, lo que vemos es que es un mismo evento visto desde 2 perspectivas diferentes, pero que se llevarán a cabo de manera simultánea. Y eso lo vemos cuando en Tesalonicenses hace 8 días predicamos que cuando el Señor baje con su iglesia, con los redimidos, con los resucitados y los transformados a juzgar la tierra, el juicio viene de manera inminente. Es un solo evento. Pero por eso lo podemos interpretar de maneras distintas.
porque creemos que son eventos separados o aislados. Y personalmente, por supuesto, tengo que decir que me identifico más con la segunda descripción, de que es un solo evento de manera simultánea, que así como son exaltados los que son salvados, simultáneamente son condenados los que no han sido salvados. Entonces el orden de los eventos que se cobijan bajo el nombre de la segunda venida de Cristo lo podemos enumerar de la siguiente manera. Primero, la aparición de Cristo en las nubes. Eso lo vimos en Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto? La cual será, dijimos, con gran estruendo y conmoción, porque dice que a la final trompeta, con voz de arcángel, pues no va a ser silenciosa, va a ser bastante estruendosa, tanto que decíamos que ese versículo posiblemente era el versículo más bulloso o más bullicioso de toda la Biblia. Segundo, la resurrección. Entonces, el primer evento, que es la aparición de Cristo en las nubes, es lo que provoca el siguiente evento, que es la resurrección de todos los muertos, y que los que estén vivos en ese entonces serán transformados. ¿Se acuerdan que el texto en Tesalonicenses decía, y juntamente con los que fueron resucitados, seremos transformados y llevados a recibir al Señor en las nubes? Entonces vemos que el evento de la resurrección y de la transformación son consecuencia de la aparición de Cristo en las nubes. Y luego viene el otro evento, el arrebatamiento. Entonces, mientras se lleva a cabo la resurrección, los hijos de Dios reciben a Cristo en las nubes para acompañarlo a su llegada a la tierra. Entonces vemos que es un arrebatamiento que es post-tribulacional, es decir, después de la tribulación. Y esto lo enfatizo porque también sé que hay hermanos que bien intencionados creen que la iglesia no va a pasar por tribulación, pero lo que ha mostrado la historia de la iglesia en toda su existencia es que siempre ha sido atribulada, seguirá siendo atribulada y llegará un momento en que será llevada a una gran tribulación, como lo fue la iglesia post-apostólica del primero, segundo y tercer siglo, que fue gravemente perseguida por emperadores como Diocleciano y otros más, que fueron muy crueles en su persecución. Y también no olvidemos la persecución que hubo contra la iglesia apostólica en la Biblia. Se persiguió a los apóstoles, los mataron, los decapitaron, los crucificaron, los aserraron, etc. Entonces no podemos decir que la iglesia no sufrirá persecución o tribulación. Entonces es un evento post-tribulacional. De hecho hay un texto que dice que si el Señor no viniera a recoger los suyos, de tanta tribulación que hay, la fe de muchos de ellos podría ser afectada de manera negativa. Entonces vemos, la aparición de Cristo trae como consecuencia la resurrección y también la transformación, y eso trae como consecuencia el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene el juicio final. Y todo esto ocurre de manera consecutiva a la resurrección sin intervalos de tiempo. Y cuando se habla de juicio final quiere decir que todo ser humano resucitado, es decir, con cuerpo inmortal y alma eterna, Dios llamará a cuentas a cada uno y dictaminará públicamente el veredicto definitivo. Y después de ese evento del juicio, entonces viene el último, la eternidad. Entonces, seguido al juicio final, cada uno será arrojado a la eternidad, los unos al infierno eterno de perdición, lejos de la presencia de Dios, y los hijos de Dios habitarán con Cristo en la nueva tierra, porque las primeras cosas habrán pasado. Entonces, con esa imagen en mente y en su corazón, va a poder entender más claramente los eventos concomitantes que acompañan o acompañarán la segunda venida de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, con la certeza y la seguridad de, como lo dice el título del sermón, de que el día del Señor vendrá. Indefectiblemente vendrá. Y esto es bueno advertirlo porque anima a la iglesia a estar preparada para ello. Por eso en la carta a los tesalonicenses dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a comenzar a enfatizar en estos primeros 4 versículos. Versículo 1 y 2 nos habla de los tiempos y las ocasiones, y esto se refiere, por supuesto, a la venida de Cristo y a la resurrección de los muertos, como ladrón en la noche. Hermanos, la venida de Cristo será repentina y será pública, aunque haya señales de los tiempos. Es decir, el Señor nos dio unas señales para comenzar a determinar que el tiempo se acerca, pero aún así nadie sabrá ni el día ni la hora, y será repentina y pública, pero no tiene por qué sorprender a la iglesia. ¿En qué sentido? En que nos cogió en un estado tal de pecaminosidad que dijimos, es que yo pensé que se iba a demorar más y me iba a arrepentir después. No, la iglesia tiene que estar preparada para ese evento. Entonces, vamos a mirar algunos textos, no los podemos leer todos por el factor tiempo, pero les dejo los versículos para que los revisen también en sus casas y los mediten en la semana. Pero si usted lee todo el capítulo 13 de Marcos, va a poder comprender muchas cosas. Y si lee todo el capítulo 24 de Mateo, también le va a dar, porque son textos que son paralelos. Y lo mismo puede leer todo el capítulo 21 de Lucas. Pero hay un versículo que quiero que observen en cada uno de estos textos. Vamos primero a Marcos capítulo 13. El versículo 26. Dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. O sea, no va a ser silencioso. Vendrá el Hijo del Hombre, aquí Marcos lo menciona como el Hijo del Hombre, en las nubes con gran poder y gloria. Ahora revisemos cómo lo narra Mateo 24. Para que miren la unidad espiritual de estos preciosos siervos del Señor. Mateo 24, en el versículo 30. Entonces aparecerá, ¿qué? La señal del Hijo del Hombre. ¿Sí notan la diferencia? Marcos dijo aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes. Pero Mateo llega un poco más profundo y dice aparecerá la señal. ¿Esto qué nos indica? Que aunque había otras señales anteriores, Cristo mismo es la señal. Él es la señal. Y dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y ahí sí dice lo mismo que Marcos, con poder y gran gloria. Aquí el evangelista Mateo le está enfatizando en que aparecerá la señal, que es el mismo Cristo, y esa señal también traerá para los inconversos lamentación. ¿Sí notan que es el mismo evento, pero narrado desde diferentes perspectivas? Pero es el mismo evento para los que cuando el Señor viene por su iglesia, pero aquí está hablando de los que lamentarán. Dice que todas las tribus de la tierra lamentarán. Y luego vamos a ver en Apocalipsis que dice, incluso los que lo traspasaron, lo verán venir así en gloria y lo lamentarán. Ahora miremos cómo lo narra Lucas 21. 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Muy parecido a como lo mencionaba Marcos. Pero quiero que observen lo siguiente, porque ellos están haciendo énfasis en tanto en el tema del Hijo del Hombre. Vamos a Daniel capítulo 7.
Y ahí les voy a contar una anécdota bíblica de la cual el Señor pues, me sacó de un error que me han enseñado tantos años. Pero en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Por qué quiero contarles una anécdota? Porque cuando yo militaba en otro grupo cristiano, al cual amo mucho y agradecido con el Señor por ese grupo, pero había la creencia en ese grupo que por el apóstol Lucas, perdón, por el evangelista Lucas, ser griego, entonces que por eso, como era griego y los griegos estaban acostumbrados a idolatrar al cuerpo humano, entonces que por esa razón Lucas utilizaba el término hijo de hombre, mientras que, por ejemplo, Mateo o Marcos lo mencionaban como el rey de reyes o el hijo de Dios, ¿sí? Aquí Lucas lo mencionaba como el hijo del hombre, dice que porque tenía cultura griega. Y es verdad que en la cultura griega los griegos adoraban mucho, idolatraban mucho el cuerpo del hombre. Y cuando hablo del cuerpo del hombre me refería al varón. Los griegos tenían una obsesión por la perfección del cuerpo físico de los varones. Pero cuando uno lee al profeta Daniel, que vivió muchos siglos antes de Cristo, decir que vio con las nubes del cielo a uno que parecía como el hijo de hombre. Vemos que el término hijo de hombre no es por los griegos, no es nuevo testamentario, sino que viene desde el Antiguo Testamento profetizando la encarnación de Cristo. Y el versículo 14 nos da el propósito. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero la descripción que da Daniel es impactante. A uno que venía en las nubes como un hijo de hombre. Claro, Daniel en la profecía, en la visión, no podía decir el hijo del hombre, sino que dijo uno como el hijo de un hombre. Le parecía. Era la revelación progresiva que Dios estaba dando a estos profetas acerca de la venida de Cristo. Bien, volviendo a nuestro texto de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, perdón. Entonces ya vemos que los tiempos y las ocasiones se referían claramente a la segunda venida de Cristo y a la resurrección de los muertos, y que vendría como ladrón en la noche, y que esa venida de Cristo sería repentina y pública, aunque había señales en los tiempos, ¿sí? Y ya vimos, cuando ustedes leen todo el Evangelio de Lucas, de Marcos y de Mateo, que son sinópticos paralelos, podrán comprender muy bien lo que les estoy diciendo. Pero yo les resumo algunas características acerca de la venida, de la segunda venida de Cristo. Primero que todo, hermanos, esa venida del Señor es personal. Él mismo vendrá, no vendrá una parte de Él, Él vendrá completo y no vendrá a cuotas. Hechos 1:11 lo dice claramente, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo que ese versículo no tiene ninguna discusión y menos tener que explicarlo. Eso le dijo el ángel a los discípulos del Señor en su ascensión al cielo, que le dijeron, ¿por qué miran al cielo, hombres? Así mismo como lo habéis visto subir, así mismo vendrá. Y si es así mismo, es visible. Por eso yo no entiendo por qué hablan de una venida invisible. No, siempre será visible y personal. Otro texto, Hechos 3, del 20 al 21. No lo leo todo, pero le leo la porción del texto que dice, y el Dios Padre envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, que hasta que se cumpla el día del Señor,
el Señor estará retenido, recibido en el cielo y que aparecerá cuando el tiempo esté cumplido. ¿Cuál? El día del Señor, la siega, el juicio, ¿qué más dijimos? La venida del Hijo del Hombre en las nubes, ese día. Es un solo evento. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo esperamos, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador. Un solo evento, mis hermanos. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, la parusía, ¿recuerdan? Que es la manifestación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo es manifestado el creyente? Pues cuando resucita de los muertos y su cuerpo es unido a su alma que ya había sido salvada, o los que estén o estemos vivos, nuestros cuerpos sean transformados para ser unidos a recibir a Cristo en las nubes. Esa es la glorificación del creyente y de ahí en adelante disfrutar de toda la vida eterna con el Señor. Entonces nuestra manifestación también vendrá como consecuencia de la manifestación de Cristo. Entonces la venida del Señor será personal, pero también será totalmente visible y simultáneo en toda la tierra. Para que sea visible, podemos recurrir nuevamente a Hechos 1:11. Así como le habéis visto ir, así mismo le veréis venir. Pero vamos a agregar otro par de textos. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y ¿qué? Y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron. O sea, llegó tanta claridad que hay para entender que todo ojo, cuando habla de todo ojo, habla de los buenos y los malos. Es más, los malos que también serán resucitados, pero en cuerpos inmortales, querrán esconderse de Cristo. Querrán esconderse debajo de las cuevas o en lo profundo de los mares, porque no querrán ver al juez que viene a juzgar sobre la tierra. La reacción de los inconversos no va a ser la de los creyentes de recibir al Señor en las nubes. Ellos quedarán aquí en la tierra, lamentándose, incluso los que lo traspasaron y queriéndose esconder de esa preciosa presencia, porque será con un poder y con una autoridad que los malos no podrán resistir. Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que será personal, será visible, pero también será gloriosa. Mis hermanos, si la primera venida de Cristo fue una venida de humillación, como lo vamos a ver en dos textos, su segunda venida será gloriosa. Recordemos la primera venida de Cristo. De esto ya lo había predicho el profeta Isaías en Isaías 53, versículo 2 y 3, que dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, ¿saben qué me impacta de esta descripción de Isaías? Que así fue como lo vio el ladrón en la cruz. ¿O qué visión tuvo el ladrón de la cruz de Cristo? ¿De un Cristo poderoso? ¿De un Cristo superpoderoso? ¿Todopoderoso? No. De un Cristo en el cual no había ni parecer ni hermosura porque lo habían desfigurado. De latigazos y de golpes y de escupitajos lo habían desfigurado. Lo veremos más inatractivo. O sea, al verlo en el mismo estado de los que lo estaban crucificando y el estado del Señor era peor todavía, ¿qué pudo impactar en la vida de este ladrón para reconocer en él que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que se acordara de él cuando viniera en su reino? ¿Cómo lo identificó, hermanos? Por la obra del Señor en su misericordia. Porque de otra manera, ¿usted cómo hubiera puesto su fe
en una persona que estaba sangrando, que estaba ya anémica, a punto de desfallecer, totalmente en debilidad física, y creer que él le podía acordarse en su reino de su vida. Y la respuesta del Mesías: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición! Y cuando narramos el Nuevo Testamento vemos cómo lo ofendieron, cómo lo escupían, cómo lo escarnecían, cómo se burlaban de él cuando estaba en la cruz. Pero también el apóstol Pablo en Filipenses 2, 7 y 8 lo expresa de esta manera: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso se habla de él como el Hijo del Hombre. Y estando en la condición de hombre, que de por sí ya era una gran humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, mis hermanos, todo será distinto. Es una venida majestuosa, esplendorosa, brillante, gloriosa, resplandeciente, imponente y poderosa. Miren la diferencia. En Mateo 24:30 lo vimos: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O como lo vimos hace 8 días en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso no es en secreto, eso es bien público, hermanos. Y Apocalipsis 19:16 dice: en su muslo lleva escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso diferencia la primera venida de Cristo de su segunda venida. O sea, para los que no se arrepintieron en su segunda venida ya no habrá más oportunidad. Ya es imposible, ya no tiene reverso ese evento. La humanidad no ha visto esto nunca. Antes de que tú y yo fuéramos creados, Dios hizo de la nada, por la palabra de su poder, y con la palabra de su poder, todo cuanto existe, toda la creación. Su voz creó y dio forma a todo, pero tú y yo no estábamos allí todavía. En esta segunda venida habrá un despliegue del poder y la gloria de Dios, cual nunca se ha visto. Pensemos que según la Biblia, a la vista de Jehová, la tierra tiembla, cuanto más en su aparición. ¿Recuerdan el evento del monte Sinaí? Que ninguno se podía acercar, que le dijeron: no, Moisés, habla tú con él, no vais a que nosotros muramos. Y dice que el monte humeaba y tembló. Eso no es nada comparado, eso fue solamente una pequeña muestra. Cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle las tablas de la ley a Moisés, aquí el Señor Jesús vendrá como juez de la tierra, como juez del universo, con poder y gran gloria. Hermanos, si nosotros no hubiésemos sido transformados, haríamos lo mismo del impío, tratar de huir y de escondernos de la presencia de Cristo. Si aún así tratamos de escondernos de la presencia del Señor cuando pecamos, ¿se imagina cuando Él venga como juez? Pero también dice que su venida será repentina. Entonces dijimos que será personal, visible, gloriosa y repentina. Ahora, con repentina no estamos echando abajo los argumentos que hemos explicado de que la segunda venida de Cristo será precedida de algunas señales. Y podremos preguntarnos cómo será repentina, si ha habido o habrá señales previas. Pues podemos responder que aunque uno sepa que las contracciones de una mujer encinta vaticinan el nacimiento, nadie puede señalar la hora exacta del nacimiento. Por eso es que en el versículo 4 creo que es, o el 3 dice que como los dolores a la mujer encinta, que es repentino el nacimiento, así vendrá el Señor y no podrán escapar. El nacimiento, nadie puede señalar la hora del nacimiento. Así que, como hemos visto, la iglesia estará ocupada en su misión. Aquí es la parte que tenemos que tener bien arraigada, porque es la preparación de la iglesia. O sea, sabemos que será repentina, sabemos que hay unas señales que preceden a esa señal repentina, pero cuando el escritor dice, el apóstol Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá,
¿Cuál es la convicción de la iglesia? Que el día del Señor vendrá. Y si yo estoy en esa convicción, entonces cuando venga repentinamente, no voy a extrañar que sea repentina, porque ya la Escritura me había dicho que ese día vendría y que la iglesia debería estar preparada para ello. La iglesia debe estar ocupada entonces en su misión, pero tenemos que estar expectantes, mientras que el mundo está distraído. Aun cuando el mundo ha experimentado algunas señales que ocurren en la creación, aún así no podrán entender ni comprender que Cristo vendrá de un momento a otro, como lo hemos visto ya en los versículos 1 al 4 de 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero finalmente también en este punto tenemos que decir que no solamente será repentina, sino que será una sola. Hermanos, no hay dos segundas venidas. No es una segunda venida que está dividida en dos cuotas separadas por algún tiempo. No es que aparezca en las nubes y luego regrese al cielo para venir después, más tarde, o a los 7 o a los 1000 años a pisar la tierra tiempo después. No, no es lo que la palabra de Dios narra. La vez que Cristo aparezca en las nubes es el día de su segunda, definitiva y final venida. No la ha habido todavía, como algunos han predicado que el Señor ya vino de manera invisible. No, no ha venido. Y otro punto, no habrá una repetición de ese evento. Esto indica que la suprema seriedad de este acto es de suprema seriedad. Hermanos, miren, no podemos tomar esto a la ligera. De verdad, yo quiero seguir insistiendo en que ojalá el Señor incline su corazón para entender que el día del Señor vendrá. Y que el día del Señor vendrá el día del Señor. Y que usted está distraído en cosas que le impiden venir al día del Señor, tiene que reflexionar sobre eso. Tiene que ser advertido por la palabra de Dios y tiene que ser la responsabilidad mía como predicador y como pastor de esa congregación, advertirle a la iglesia que se ocupen las cosas del Señor y que estemos expectantes a la segunda venida de Cristo. La aparición final de Cristo marca el final del tiempo, marca el final de la misericordia para salvación una sola vez y para siempre. Es decir, cuando Cristo venga ya no hay más misericordia. Lo que fue, fue. Y no solamente nosotros, pensar en el día del Señor y de seguirlo honrando, sino ha pensado en sus familiares. ¿Se da cuenta que muchas de su familia podrán estar viendo al pueblo del Señor en las nubes descendiendo para un juicio y ellos queriéndose esconder de la presencia del Señor porque no la podrán soportar? ¿Verdad que no queremos ver a nuestros familiares en esa tónica? Ahora sabemos que la salvación es soberanía de Dios, pero la responsabilidad que el Señor nos dio fue predicar el Evangelio a toda criatura. Absolutamente a toda criatura, comenzando inclusive por los nuestros. Miremos el argumento del autor de los Hebreos, porque esto indica que como humanidad tenemos una sola oportunidad mientras dure esta era. La Biblia habla de la era actual y la era venidera, o del siglo actual y del siglo venidero. El argumento del escritor de Hebreos nos muestra varias cosas que son puntuales, únicas, cosas que se hacen una sola vez. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Y mire cómo comienza el autor diciendo esto. Y de la manera que está, ¿qué? Establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también. O sea, si para los hombres está establecido que los hombres mueran una sola vez, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una. Y cumplió con esa misión. Ya no vendrá como Salvador. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
¿Cuántas veces? Una. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si notan, sin relación con el pecado. Ya no viene por segunda vez a morir por los pecados, no. Ya murió por los pecados de muchos. Entonces tenemos que tener claro ese punto para comprender por qué tenemos que estar tan expectantes de la segunda venida de nuestro Señor. Ahora bien, aquí podemos hacer un par de preguntas bien interesantes. Por ejemplo, esta. ¿Qué ocurre una sola vez, según Hebreos? Que los hombres mueran una sola vez. Y esto los arrojará a un juicio personal. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuántas veces Cristo fue ofrecido? Una sola vez. Y vendrá a salvar a los que ya salvó, a los suyos, a los que creen y los que esperamos en Él. Pero no vendrá en ninguna relación más con el pecado. Vendrá una sola segunda vez. Y claro, ¿a qué ser humano no le gustaría tener una segunda oportunidad siempre? Quisiéramos tener una segunda oportunidad de vida, la cual nunca nos será dada, hablando de la vida eterna. Quisieran un segundo sacrificio, el cual nunca les será dado. Y este es uno de los graves, de los errores más graves que comete el catolicismo romano, que sacrifican al Señor en cada Eucaristía. No como una simple simbología, sino supuestamente el sacerdote tiene poder para resucitar a Cristo de los muertos cada vez que se celebra una Eucaristía. Pero miren lo que dice Hebreos. Una sola vez fue ofrecido, una sola vez, y no más. Quisieran muchos que hubiese un segundo sacrificio, el cual nunca será dado. Quisieran dos venidas, pero solo hay una y definitiva para siempre jamás. Por ello, mi querido hermano y ante todo mi querido amigo, si no ha sido convertido a salvación, ven a Cristo y conoce el Evangelio de Cristo. Debes conocer a Cristo. Debes conocerlo porque Él dijo e hizo muchas cosas por la salvación del que cree en Él. Por lo tanto, tienes que arrepentirte y creer, someterte y obedecer y seguir al Señor por siempre y para siempre, porque Él vendrá por segunda vez para salvar a quienes lo esperan. Hermanos, la inesperada venida de Cristo traerá destrucción repentina a los incrédulos de este mundo, quienes no escaparán, como lo dice el versículo 3. Pero lo que hemos visto de los versículos 4 al 6 anima al creyente a que durante nuestras vidas estemos preparados para la segunda venida de Cristo, porque hemos sido iluminados por Dios para conocer y creer las advertencias que nos da a través de su palabra. Por eso los cristianos debemos vivir cada día de una manera tal que al final, cuando suene la trompeta del juicio, o como lo expresa la palabra de Dios en la Reina Valera, a la final trompeta o a la trompeta final, no seamos avergonzados, sino que velemos y seamos sobrios. Hermanos, los creyentes debemos esperar la venida de Cristo con mucha seriedad, con mucha paciencia y con mucha expectación. Verso 7. Pasa nuevamente de los hijos de Dios a los incrédulos. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Hermano, aquí estamos hablando de los incrédulos de este mundo que duermen, hablando en sentido tanto espiritual como moral. Duermen espiritual y moralmente, viviendo, como es característico en ellos, en una condición de hombres que están muertos para con Dios e inconscientes del castigo con el que serán condenados por sus vidas pecaminosas. Y de los versículos 8 al 11 dice así: pero nosotros que somos del día, nuevamente vuelve y retoma el punto a los creyentes, pero los que duermen, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, aquí hace referencia a la armadura de Dios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y notan la triada preciosa, aquí está hablando de la fe, la esperanza y el amor. Aquí lo menciona en un orden distinto, pero están los tres: la coraza de la fe y de amor con la esperanza de salvación. O sea que el creyente debe vivir en esa dimensión.
la dimensión de la fe, la esperanza y el amor por la segunda venida de Cristo y porque estemos ocupados en las cosas del Señor. ¿Esto qué indica, hermanos? Que por otra parte nosotros los creyentes debemos de vivir llenos de fe, llenos de esperanza y llenos de amor, porque fuimos y seremos salvados y fuimos salvos, y los que están llamados a salvación serán salvos por la sangre de Cristo y serán investidos de estas mismas características o de estos mismos tesoros celestiales. Solamente un creyente en Cristo puede experimentar fe, esperanza y amor en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, dice que seamos aptos para el cielo. Como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1, 20, 21, ya sea que vivamos o que muramos. Miren lo que dice el texto completo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este texto es tan profundo que de ese solo texto se podría predicar un sermón muy, muy profundo, al decir que Cristo es magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Por vida, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por muerte, porque este cuerpo será resucitado en Cristo, semejante a la resurrección de Cristo, y será unido a mi alma eterna para morar con Cristo por toda la eternidad en esta tierra que será regenerada, restaurada, rescatada, porque gime a causa de la maldad de los hombres. Y finalizamos con el versículo 11, que es muy especial, como finaliza también el versículo 18 del capítulo 4. Por lo cual, por todo esto, hermanos, porque Cristo puede ser magnificado y será magnificado en nuestro cuerpo, en vida o por muerte, y que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso le quitará a usted todo el temor a la muerte, porque el morir en Cristo es ganancia para el verdadero creyente. Por todas estas cosas, hermanos, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacéis. Y el 18 del 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, damos gracias por darnos el don de tu Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo con el cual clamamos, Abba Padre, para comprender y entender la grandeza y la maravilla que nos espera en tu segunda venida. Pero qué privilegio para nosotros los creyentes que podemos experimentar muchas de las cosas eternas desde este lado de la eternidad. Lo que se ha denominado el tal vez el ya, pero todavía no. Porque podemos degustar algunas de esas cosas, de algunas de esas promesas celestiales que serán llevadas a cabo en su máxima expresión en la segunda venida tuya, en el retorno de Cristo, porque el día de tu Hijo Cristo, el día del Señor, el día del Hijo del Hombre, vendrá, y vendrá como ladrón en la noche de manera repentina, pero vendrá de manera personal, visible, gloriosa, repentina, y también, Señor, eterna. Gracias, porque esto nos debe causar como iglesia una gran expectativa de que trabajemos con mucha seriedad en los asuntos del pueblo de Dios, en el asunto del reino de los cielos, con mucha seriedad, con mucha serenidad, con mucho respeto y con mucha expectativa a que el día del Señor vendrá y que podamos decir como iglesia, como esposa de Cristo, ven Señor pronto. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, que la gracia, la misericordia, el favor de Dios les acompañen hoy y siempre, y que puedan llevar un mensaje de ánimo y de fortaleza a los hermanos en la iglesia
y a sus amadas familias. Dios les bendiga.